Nos toca ahora dar inicio al panel 13, que es la memoria histórica y educación. Tenemos el placer de contar en esta oportunidad con tres investigadores. Tenemos a la magíster Iris Jave, el magíster Mario Cepeda y a la licenciada Gabriela Arnategui. Este panel que tenemos trata sobre la línea de investigación de currículo, entre las que se encuentran investigaciones realizadas por diversos programas de posgrado y de pregrado de la PUC, así como en la maestría en educación, la cual tiene como mención en currículo. Desde el año 2020 se ha organizado un grupo de investigación del currículo afiliado al CICE. Bien, vamos a dar inicio con la primera investigación. Nos acompaña la magíster Iris Jave. Ella es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente forma parte del Instituto Democracia y Derechos Humanos. Ganó el fondo concursable docente de la DARS del año 2019. La investigación que la trae en esta oportunidad es Memoria del pasado, memoria del futuro, fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la Memoria para que no se repita. Iris, tendrás 12 minutos, luego posiblemente podamos tener algunas preguntas. Si ustedes quieren las inquietudes que tengan, pueden irlas colocando en el chat. Iris, tienes el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes y mis agradecimientos a las personas organizadoras de este 12º Seminario de Investigación Educativa, al CICE en particular, al Departamento de Educación y a todas las instituciones involucradas. Es un placer y me da mucho gusto poder compartir este panel con Mario y con Gabriela y que nuestros temas sean coincidentes además. Yo quisiera, bueno, voy a compartir pantalla porque justamente las intervenciones, creo, de las que vamos a hablar nos muestran un poco cómo podemos llegar desde la universidad con distintos enfoques y distintas disciplinas para transformar el entorno, para transformar un poco los lugares donde intervenimos y desde donde hacemos investigación. Este proyecto, Memoria del Pasado, Memoria del Futuro, lo que buscaba era fortalecer la labor pedagógica del Museo de la Memoria para que no se repita del ANFACEP, la Asociación de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Es una de las primeras organizaciones que se crea en el país en el año 83 en busca de personas desaparecidas. Y como dijo Ángela, ganó el fondo concursable docente del 2019. Digamos que tuvimos una primera fase el 2019 entre abril y octubre, pero con ayuda del IDEPUC pudimos también implementar una segunda fase el 2020 durante el periodo de pandemia. Los objetivos que planteamos fueron, en primer lugar, como decía, fortalecer la labor pedagógica de este museo mediante la inclusión de mecanismos de participación y comunicación que pudieran llegar a distintos públicos. ¿Esto por qué? Porque en realidad este museo que existe en la ANFACEP desde el 2005 ha sido construido a partir de la propia narrativa y de la propia memoria de las socias de la ANFACEP. Ha recibido ayuda de ONGs de derechos humanos, de la Coordinadora de Derechos Humanos y de la Cooperación, pero una de las dificultades que tenían y que motivó la intervención del proyecto es que tenían muchas preguntas y cuestionamientos de los visitantes al museo, distintas personas, a veces exmilitares, a veces militares, a veces congresistas, incluso han recibido muchas denuncias porque critican al museo supuestamente por hacer apología del terrorismo o porque
se le quiere cuestionar o confrontar en medio de este contexto de negacionismo que vivimos, ¿no? Y entonces, un poco la idea nació para intentar ver cómo podíamos fortalecer esa labor pedagógica entendida como una irradiación hacia toda la comunidad, hacia toda la sociedad. No solamente el trabajo con la escuela, sino con toda la sociedad ayacuchana. Y entonces así planteamos como objetivos específicos trabajar directamente con las guías que hacen el recorrido del museo y con el personal de apoyo que está compuesto por voluntarias y voluntarias para poder introducir herramientas de comunicación que permitieran generar un espacio de mayor diálogo y cercanía, promover mecanismos de participación activa que permitan un mayor involucramiento de jóvenes de Ayacucho, particularmente de colegios, institutos, universidades, involucrar a nuestros estudiantes desde la Universidad Católica y entonces involucramos a estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación con el enfoque de responsabilidad social y una mirada de vínculo con el contexto del posconflicto armado interno. Y finalmente también pensamos en que desde nuestra intervención con nuestros estudiantes de la universidad pudiéramos generar unas ciertas capacidades en los estudiantes y que también se introdujeran en esta metodología de participación activa al poder brindar estas herramientas de comunicación. Los enfoques que utilizamos están vinculados a la responsabilidad social universitaria, entendida no solamente como el vínculo que pretendemos generar entre la universidad y la sociedad, sino también como el intercambio de formación y de investigación con la comunidad. Entonces, digamos que la idea nuestra no solamente era lograr un conocimiento de la realidad ayacuchana de parte de nuestros estudiantes, sino también aprender de parte de la ANFACEP, aprender de parte de nuestros estudiantes estas realidades y poder ayudar en la formación, fortalecer esa formación y entonces poder hacer ese link con la investigación. El segundo enfoque que utilizamos es el de participación. Me gusta afirmar más claramente que se trata de una participación activa, porque estamos recuperando los conceptos de participación que en los 80 y 90 se utilizaban para hablar de la participación ciudadana. Ahora los usamos en 3 dimensiones. Según Safon y Tacha, la primera acepción tiene que ver con la expresión de demandas, la idea de participar de parte de familiares, por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas, tiene que ver con una consecución de sus demandas, pero también con una necesidad, con una expresión de reconocimiento hacia la sociedad de que están interviniendo en los procesos. Una segunda dimensión que tiene que ver con incidencia. Los familiares hacen una serie de acciones para lograr una incidencia política y transformar las decisiones en el Estado, y finalmente una transformación en las relaciones de poder que implica que con su accionar, con esta participación, se pueden ir generando unas relaciones más horizontales y se puede ir transformando el poder para poder ser distribuido de mejor manera en una comunidad. También incluimos, por supuesto, el enfoque de investigación-acción participativa, que lo que nos dice es que se hace investigación para producir un cambio, para transformar un determinado contexto. El enfoque de autocuidado en el sentido de que siendo un tema tan sensible, cuando miramos el conflicto armado interno, estamos hablando también de tener una escucha activa, escuchar al otro, poder interrelacionarnos con el otro, pero también tener una mirada crítica para el cuestionamiento estratégico. Se trata de un cuidado hacia la población a la que nos dirigimos, pero también se trata de un cuidado del propio equipo que está interviniendo. Y finalmente, y no por ello menos importante, el enfoque ético que nos plantea la investigación, que es colocar a las personas como el centro de atención de las preocupaciones de la investigación. ¿Qué hicimos entonces? En primer lugar,
Voy a mirar el tiempo, ¿ok? En primer lugar, hicimos una convocatoria abierta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la universidad, donde yo dicto. La idea fue convocar a estudiantes bajo unos criterios determinados para que se incorporaran a este proceso de aprendizaje y de formación con la ANFACEP. Seleccionamos a 5 estudiantes, 2 personas de comunicación para el desarrollo, una persona de periodismo, una persona de comunicación audiovisual y una de publicidad. Por otro lado, la propia ANFACEP, la organización, seleccionó a las guías que iban a participar y al personal voluntario. Realizamos talleres de inducción sobre el conflicto armado interno para nuestros estudiantes, pero también sobre la trayectoria de las socias de la ANFACEP y sobre las organizaciones de víctimas en Ayacucho. También solicitamos una capacitación a la OETIC sobre consideraciones éticas de la investigación y de autocuidado a la DARS. Esto no estaba previsto como parte del fondo, pero nos pareció importante porque vimos que trabajar el tema despertaba una serie de preocupaciones y de sensibilidades en nuestros estudiantes. Finalmente, el monitoreo y evaluación no lo hicimos al final, sino que lo hicimos a lo largo de todo el proceso, sosteniendo reuniones con el equipo para evaluaciones y preparación de intervenciones, y también realizamos varios talleres de validación con las socias del ANFACEP. ¿Qué identificamos aquí? Un diálogo de trayectorias permanente, expertas y expertos, las socias de la ANFACEP también como expertas y como personas que tienen una determinada experiencia y que pueden decir algo y que pueden formar, pero al mismo tiempo también nuestros estudiantes que iban con sus aprendizajes para intervenir y formar con metodologías diversas. Entonces se produjo un diálogo intergeneracional entre las adultas del ANFACEP, los jóvenes estudiantes, pero también entre nuestros jóvenes estudiantes y los jóvenes voluntarios. Una de las estudiantes que participó, creo que estoy recordando lo que dijo cuando después del primer viaje regresamos a Lima y conversamos sobre la experiencia, y dijo: yo pensé que me iba a encontrar a unas señoras dolientes, sufrientes, y me he encontrado unas señoras que se ríen, que hacen bromas, que me bromean, a jóvenes como yo, que están trabajando de voluntarios y voluntarias en ANFACEP, ¿no? También quebrar un poco estos estereotipos con los que nuestros estudiantes pueden introducirse en algunas poblaciones. Se usaron diversas metodologías hasta para hablar de una sola disciplina, como es la comunicación. Podemos encontrar distintos enfoques y distintas entradas, desde la publicidad, el periodismo, la comunicación audiovisual, y eso se tradujo en este proceso, y también esta mirada interdisciplinaria de los estudiantes de la Universidad Católica y de los estudiantes de la San Cristóbal de Huamanga, que estaban como voluntarios en este proyecto. Como resultado de este proceso de formación, nuestros estudiantes hicieron unos talleres sobre metodologías participativas, sobre identidad gráfica, sobre herramientas audiovisuales y sobre medios sociales. Nos dimos cuenta en el camino que no era suficiente solamente realizar el taller con las voluntarias y las guías, sino que había que producir un manual. Y nuestros estudiantes, además de dictar esos talleres, produjeron sus propios manuales que entregaron y publicaron para la ANFACEP. Finalmente, para el museo hicimos una guía que publicamos posteriormente a partir de un ejercicio de memoria con las socias, recogiendo su propia narrativa, y se convirtió en una publicación del IDEPUC, de nuestra universidad, de la DARS y de la Universidad San Marcos, junto con la ANFACEP, ¿no? Hicimos una publicación conjunta. Esta guía contiene la narrativa que está detrás de la representación de los objetos que permanecen en el Museo de la ANFACEP. Les decía al principio que esto surgió como una necesidad para responder a los cuestionamientos que tenían los visitantes. Las guías y las voluntarias del ANFACEP son personas jóvenes
que no necesariamente conocen lo que ha pasado. Entonces necesitaban un espacio de formación y de mayor conocimiento, y esta guía quedó como un soporte para los próximos voluntarios o las siguientes guías que participen en la Casa Museo. A petición suya fueron traducidas al inglés y al quechua, porque reciben muchos visitantes de habla extranjera, y el inglés es lo más fluido, digamos, para ese público, pero también se hizo simbólicamente una publicación en quechua porque las socias de la ANFACEP replican este trabajo en las comunidades de Ayacucho en general. Veo que me queda un minuto solamente, voy a correr en este último tiempo. Entonces, solamente decir que ha habido esta mirada interdisciplinaria, intergeneracional, con metodologías diversas, desde la comunicación oral que utilizan las socias, hasta el tejido, lo audiovisual de parte de nuestras estudiantes, ¿no? Este intercambio de saberes y experiencias de la práctica con y desde las socias y guías de las estudiantes ha sido de ida y vuelta. No, nuestros estudiantes no fueron a enseñarles solamente, sino que también aprendieron y recogieron los saberes que traían las participantes de la ANFACEP. Como dije, nuestros estudiantes reforzaron también sus capacidades porque se hicieron cargo del dictado de talleres y produjeron los materiales para el aprendizaje. Otro punto que quiero colocar es este diálogo necesario entre la academia y las organizaciones de víctimas, vistas no solo como objeto de estudio, no solo vamos a estudiarlas, sino que además las podemos ver como ciudadanas, como sujetos o sujetas de derechos. Esta fotografía muestra la conferencia que hicimos para presentar el proyecto en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, donde invitamos a la presidenta de la ANFACEP y a la líder de las guías para participar en una conferencia conjunta que hicimos con especialistas en el LUM. Y el último punto que quería destacar también tiene que ver con el autocuidado, que es fundamental tenerlo presente en nuestras intervenciones de investigación, tanto para el equipo que interviene en los proyectos como para la propia comunidad, ¿no? A veces se piensa solamente en la comunidad y en la necesidad de un acompañamiento psicosocial, pero también lo requieren los equipos de intervención cuando se trata de temas tan complejos como el conflicto armado interno. Bueno, lo dejo ahí, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Iris. Por favor, si dejas de compartir. Sí, ya está. muchísimas gracias por este valiosísimo aporte de toda una movilización interdisciplinar, intergeneracional, y sabemos y suponemos que va a ser un gran aporte al Museo de la Memoria, ¿no? Para que no se repita, como tú bien has planteado. Bien, quiero dar pase ahora a la segunda intervención y luego al final, luego a la tercera y luego al final, si tendremos tiempo, daremos un espacio para preguntas o intervenciones. De todas maneras, los participantes que quieran decir algo lo pueden hacer en el chat. Bien, ahora tenemos al magíster Mario Cepeda Cáceres. Él es magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Ganó el financiamiento del concurso Proyectos 2019, ¿no? 2019. Su investigación es Memoria en estado de emergencia, tensiones y negociaciones sobre el conflicto armado y la ciudadanía desde la escuela peruana. Mario, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Ángela, y muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes esta tarde, y al CICE por la invitación a participar de esta mesa, y retomo lo que comentó Iris hace unos minutos atrás. Es un gusto también compartir con mis colegas este panel, ¿no? Y reencontrarnos, por lo menos en la virtualidad. Como acaban de anunciar, mi investigación se llama Memorias en estado de emergencia, tensiones y negociaciones sobre el conflicto armado y la ciudadanía de una escuela peruana, y es el resultado, y es una investigación que estoy culminando gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la
PUC, ¿no? Y a través del concurso anual de proyecto 2019. Originalmente era una investigación pensada para desarrollarse a lo largo del 2020, pero la pandemia imposibilitó esto. Tuve que suspenderla, replantear básicamente la metodología de investigación para poder ejecutarla de manera remota o virtual a lo largo de este año. La investigación estaba planteada como una investigación etnográfica, ¿no? Siendo yo antropólogo, mi investigación era planteada como una investigación etnográfica que buscaba responder esta pregunta que ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo se aborda la enseñanza del pasado reciente peruano en 1980-2000? Los derechos y la ciudadanía en la escuela pública en medio de un estado de excepción o emergencia. Cuando yo planteé esta investigación, el estado de excepción o emergencia al que me hacía referencia era el estado de emergencia en el que se vive en la región donde yo he trabajado en el proyecto a raíz de la violencia armada por la lucha del Estado contra los remanentes de Sendero Luminoso, básicamente por ubicarse, es un distrito en la región del Braimo, en la zona del Braimo. Posteriormente, el estado de emergencia nacional, a raíz de la emergencia sanitaria, podemos decir que llegó y complejizó aún más la situación, ¿no? Y yo comenzó a hablar ahora de un doble estado de emergencia, lo que vive estas escuelas y estas comunidades. Era y es una investigación etnográfica, pero no es una investigación o una etnografía del aula. Yo no he trabajado, y el equipo en realidad que yo lidero no hemos trabajado observando necesariamente aulas ni estado de clases, sino que hemos trabajado en relación con las comunidades educativas de esa localidad en la que hemos desarrollado la investigación, ¿no? Y como yo les decía, por eso también he comenzado a hablar de la investigación como una investigación virtualizada. Era una etnografía, si quieren, mucho más tradicional, que debido a la emergencia sanitaria tuvo que pasar a la virtualidad. No ha sido una investigación planteada de manera originaria en términos remotos y virtuales, sino que la emergencia la llevó a ser virtualizada, lo que implica una serie de reflexiones y también de reconocer ciertas limitaciones en los alcances de la investigación. El proyecto lo realicé en la provincia de Satipo, básicamente en una serie de comunidades, principalmente la comunidad de Gloriabamba, pero con docentes y autoridades educativas de diversas partes de la provincia de Satipo, gracias al apoyo de la UGEL Satipo, ¿no? Que forma parte de la provincia de Satipo, de las provincias que se encuentran desde hace ya muchos años atrás, siendo parte del estado de emergencia por ser o constituir la zona del Braille, ¿no? Es una región de la selva central, de hecho es una de las puertas de ingreso a la selva central, y por lo tanto se configura como una zona de muchísima diversidad social y cultural también. Como yo les decía, el Estado peruano mantiene una fuerte presencia militar bajo el estado de emergencia en Satipo, que ha sido declarado de manera ininterrumpida desde el año 2003. Eso a raíz de la lucha contra el narcotráfico y sus vínculos con lo que ahora se llama el militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Lo que se considera como la continuación o los remanentes del PSPSL, ese Sendero Luminoso que nosotros conocemos, actuó durante las últimas décadas del siglo XX. Por lo tanto, estamos hablando de una zona compleja de la que Satipo forma parte, que ha vivido durante los últimos 17 o 18 años con una serie de restricciones en el ejercicio de derechos, una serie de dinámicas de violencia armada o de presencia de actividad militar, ¿no? Y por lo tanto, por lo menos una o dos generaciones de peruanos que han crecido dentro de ese contexto y de varios años de jóvenes escolares que han visto sus vidas desarrollarse en ese contexto de restricción de derechos. Algo que para muchos de nosotros, por lo menos aquí en Lima, donde me encuentro yo, fue nuevo desde marzo del año pasado, como ver patrullas militares en las calles, es algo que es recurrente y durante buena parte de los últimos 5 o 6 años ha sido recurrente en la ciudad de Satipo y otros centros urbanos de su alrededor. Por lo tanto, la investigación habla de un estado de violencia normalizada. Y en ese estado de violencia normalizada, en la que llevamos 17 o 18 años en declaratoria de emergencia, ¿cómo podemos nosotros aproximarnos a estas comunidades educativas
y teniendo en cuenta factores como la diversidad cultural que compone estas comunidades educativas y también la memoria del pasado reciente, porque además la selva central, Satipo en especial, es una de las zonas de mayor afectación durante el conflicto armado interno en términos de víctimas mortales y desaparición forzada. Es de las zonas que le siguen en número y en magnitud a, por ejemplo, Ayacucho. Yo he estado hablando ya de manera recurrente sobre comunidades educativas y rápidamente solo para comentarlo, entiendo que aquí casi todos son especialistas en educación, entonces no hay que profundizar mucho en esto, pero como sabemos las comunidades educativas se componen de estudiantes, de docentes, de autoridades educativas y familiares. Por lo tanto, se constituye entre todos estos actores un sentido de pertenencia o de conciencia de grupo, en el que la institución escolar forma un eje o un pivote sobre el cual gira su desarrollo y su vida colectiva. Tradicionalmente, la escuela ha sido un espacio de socialización, no solo para estudiantes, sino para todos los miembros de la comunidad educativa, y una institución referente en las localidades rurales donde se encontraba. Es algo que además ha ido cambiando, mutando y que en muchos casos se ha perdido debido a la pandemia y el paso a la educación remota. Porque cuando hablamos de institución referente, no solo hablamos de lo que simboliza en términos institucionales, sino también del espacio que ocupa dentro de la vida cotidiana y dentro del espacio físico de las comunidades en las escuelas. Dentro de esas comunidades educativas se construye y transmite una serie de valores, saberes e imaginarios entre los sujetos en torno a una misma experiencia en relación a la escuela. Como les decía, la escuela como un espacio pivote, central, nuclear de estas experiencias compartidas. De esta manera, para comprender, o la investigación plantea comprender o tener dos entradas a las comunidades educativas de la provincia de Satipo, como les digo, la comunidad nativa de Gloriabamba y otras aledaños o docentes pertenecientes en otras escuelas, desde esas dos categorías conceptuales. Por un lado, la memoria, o la diversidad, mejor dicho, y por el otro lado la memoria. Para comprender estas dos categorías conceptuales, yo planteaba, y la investigación se planteaba, comprender la memoria, o la diversidad, perdón, en el espacio educativo y los retos que la diversidad planteaba dentro de ese espacio, ¿no? En tanto, pensar la educación intercultural, pero también la convivencia de sujetos provenientes de distintas partes del país o de niños, padres de familia, docentes con distintas tradiciones culturales. Pero también las oportunidades que eso implica para la construcción de una sociedad más diversa, de una discusión más amplia en términos de derechos o del reconocimiento en términos de igualdad. El encuentro de visiones y perspectivas dentro de un mismo espacio y de un mismo proyecto. Y por lo tanto, entender las escuelas como una apuesta intercultural, ¿no? Porque incluso una escuela que no cuenta con educación intercultural bilingüe propicia el intercambio de saberes y la convivencia cotidiana. También hay que reconocer que cuando hablamos de diversidad, esto no niega la diferencia de poder estructural que hay dentro de las sociedades. Cuando hablamos de interculturalidad, de diversidad cultural, no estamos negando que, por ejemplo, hay problemas estructurales de racismo, de discriminación étnica dentro de la sociedad peruana que se replica también en esas comunidades educativas existentes en la provincia de ese tipo y en realidad en cualquier grupo humano. Luego, para hablar de memoria, a mí me gusta pensar la memoria partiendo de un concepto planteado por Maurice Halbach como un proceso colectivo que se produce y se reproduce en la sociedad, ¿no? Un proceso colectivo en tanto es compartido por una colectividad de sujetos, pero también un proceso que va recolectando saberes a lo largo del tiempo, ¿no? Halbach nos dice además que la memoria está compuesta por recuerdos y olvidos. Nosotros no recordamos absolutamente todo lo que ocurre en el pasado en términos individuales ni colectivos, y tampoco olvidamos todo lo del pasado en términos individuales y colectivos. Por lo tanto, la memoria es el encuentro de experiencias del pasado para construir un relato en el presente. La memoria nos permite a nosotros reconstruir en el presente, construir y reproducir en el presente explicaciones, narraciones y versiones del pasado, que están en permanente diálogo, construcción y cambio también. Por lo tanto, pensar la memoria en la escuela o el trabajo por la memoria en la escuela es el trabajo por la construcción de una sociedad más justa, es lo que planteábamos en el proyecto, y una ciudadanía más democrática o más plena también, para toda la comunidad educativa, ¿no? Y era eso lo que pensábamos como propuesta, que era
importante pensar en términos de memoria, porque la memoria enlazada con la diversidad permitía construir una sociedad más democrática. De esta manera, si bien no existe una fórmula universal para trabajar desde y con la diversidad, sí podemos reconocer que cada contexto y grupo es particular en sus propias vivencias, y así como desde sus propios temores y prohibiciones, sobre todo cuando hablamos de no solo una zona que ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado interno, que se encuentra aún en estado de emergencia, sino además cuando hablamos de el magisterio peruano, que ha sido un grupo además duramente perseguido y estigmatizado a partir de la guerra vivida en las últimas décadas del siglo pasado. No obstante, la violencia que acompañó la labor docente desde muy temprano en el conflicto armado, la dificultad de enseñar el conflicto es también la de realizar el ejercicio de memoria. ¿Por qué? Porque justamente esta dificultad o esta persecución de la que estaba mencionando ha hecho que la enseñanza del conflicto de manera general se convierta en un tabú, en un tema espinoso para la labor docente. Y de manera particular, en estos contextos de violencia normalizada, hay un doble tabú o una doble prohibición de continuar hablando de estos temas. Por lo tanto, también planteamos que el ejercicio de la memoria en la escuela, sobre todo a partir de estas experiencias particulares, podía ser un ejercicio de liberador, reparador y sanador también. Por lo tanto, la memoria y la interculturalidad implican asumirse y asumir al otro como parte de una vivencia compartida, ¿no? Una vivencia del pasado que influye en el presente y una vivencia del presente para construir el futuro también, en la que ocurren encuentros y desencuentros que marcan la vida y el mundo que nos rodea. Eso ahí es nuestro planteamiento y era con lo que nosotros llegamos al campo y lo que habíamos aprendido más de otras experiencias compartidas con proyectos anteriores, básicamente también desarrollados desde el IDEPUC. Yo les había dicho que habíamos comenzado a pensar con esa propuesta también la manera como estamos hablando de un doble estado de emergencia y cómo eso genera nuevas tensiones y negociaciones. En contextos sociales que han sido impactados de manera particular por la violencia armada y la precarización de las condiciones de vida que inciden en el ejercicio pleno de la ciudadanía, es una de las características que encontramos en la provincia de Satipo. Asimismo, encontramos que poblaciones en situación de vulnerabilidad, en la que, de manera particular, los jóvenes y los docentes se encontraban en una doble o triple situación de vulnerabilidad, en una interseccionalidad de múltiples factores de vulnerabilidad. Por lo tanto, nos encontramos con una población no solo extremadamente diversa, sino en una situación particular de violencia y de estigmatización. En ese sentido, era complicado, era también un retador en términos éticos, pero también en términos personales, abordar esos temas en un contexto de estado de emergencia. Esto nos llevó a pensar que las representaciones del pasado en el contexto actual de emergencia resultan no solo controversiales, algo que ya ocurre de manera recurrente en la sociedad peruana. Hablar del pasado reciente, del conflicto armado, es ya controversial, sino que en este contexto particular, como les decía, resulta también peligroso frente a esta realidad que se vive o se ha vivido por mucho tiempo de este tipo, que puede ser real o incluso que puede ser imaginada, porque si bien hablamos de un doble estado de emergencia y una normalización de la violencia, esto no se da de manera recurrente a lo largo de los últimos 18 años. Ok, ya para ir cerrando también. Y por lo tanto, hablamos también que esas reflexiones van acorde a los devenires políticos de nuestra sociedad. Me faltan un par de diapositivas, si me dan 3 minutos, acabo y discúlpeme el retraso, ¿no? La labor de los docentes es un reto no solo pedagógico en el sentido, sino también metodológico y político, sobre el que además llegó la pandemia, ¿no? Y para ir cerrando, quiero comentar esas tensiones y negociaciones que coexisten en las comunidades educativas de la provincia de Satipo. Se evidencia la necesidad, y a partir de lo que hemos trabajado con estas comunidades educativas, que existe una necesidad de una reflexión sobre la situación actual. Y se hace evidente, y los docentes, en particular ellos como actores, nos relatan que es importante hacer una reflexión sobre la situación actual y que permita fortalecer la labor educativa, el ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento como sujetos.
¿ok? Es una relación horizontal al interior de los grupos que componen la comunidad educativa, porque si bien los docentes pueden ser un grupo referente de la comunidad educativa, también sufren estos procesos de estigmatización que les comentaba. La discusión sobre el pasado violento no marca necesariamente, como nosotros habíamos esperado, un camino con la violencia que se vive en la actualidad. Pareciera ser que se ha construido en el imaginario local dos episodios distintos de violencia, lo que se vive actualmente y lo que ocurrió en el pasado, entre los 80 y los 90. ¿No? Y por lo tanto hay un contraste entre, por ejemplo, los discursos que hay en las organizaciones indígenas locales y lo que nos narran los miembros de las diversas comunidades educativas rurales con las que trabajamos. Al mismo tiempo, la democracia sigue siendo un valor presente en la formación escolar. Esto a pesar de hablar de un contexto de profunda restricción de derechos a causa del estado de emergencia, ¿no? La violencia de la guerra pasada sigue siendo un recuerdo presente y un temor de perder la democracia conseguida. Aún así, esto no implica un ejercicio pleno de derechos en las localidades. La escuela, y bueno, ahora la casa, en el último año y medio, un poco más, sigue siendo un referente y el docente ocupa un nuevo rol dentro del esquema de la familia o el esquema familiar. Y eso es algo que necesitamos seguir explorando, que es uno de los límites de los que yo les hablaba de la investigación. ¿Cuál es ese nuevo rol que ocupa el docente al perder la institucionalidad físico-material de la escuela, pero al mismo tiempo los docentes ingresar a la cotidianidad de los hogares a través de Aprende en Casa? En realidad no es una estrategia particularmente exitosa en esta localidad, pero comunicación virtual como el WhatsApp, ¿no? Y los docentes ahora como un actor más presente que ingresa a la casa y al mundo privado, porque ahora la escuela se realiza en ella y a través de los celulares, cuando felizmente la conectividad lo permite cada vez de manera mayor en la localidad. Entonces, hasta ahí quiero llegar. Estos son algunos de los comentarios generales y apreciaciones generales de la investigación. Como les digo, estamos aún culminando y si desean podemos discutirlo después. Muchísimas gracias y discúlpenme el tiempo que he robado a Gabriela. Muchísimas gracias, Mario. Es que es tan interesante tu investigación que entusiasma y uno también quisiera seguirle escuchando, ¿no? Qué gran aporte esto de que la memoria y la aceptación de la diversidad, con ello podríamos lograr una sociedad más justa y una ciudadanía más democrática, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, ahora damos paso a la licenciada Gabriela Arrunategui. Ella es licenciada en la Facultad de Ciencias Sociales en especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación es entre el currículo y la memoria. ¿Cuánto, no? De la memoria. ¿Cuánto nos falta tener esa memoria? Tensiones y negociaciones en la enseñanza de la violencia política por parte de 4 docentes en un colegio público y emblemático de Lima Metropolitana. Gabriela, tienes el tiempo para que nos muestres tu investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Voy a proceder a compartir mi presentación. Bueno, primero quisiera agradecer al CICE por este espacio y también por darme la oportunidad de compartir esta mesa con Mario y con Iri, a quienes admiro un montón por haber trabajado estos temas desde hace mucho tiempo. Y bueno, mi investigación, mi tesis de licenciatura se titula Entre el currículo y la memoria, tensiones y negociaciones en la enseñanza de la violencia política por parte de 4 docentes de un colegio público y emblemático de Lima Metropolitana. Primero les voy a dar una breve contextualización, creo que Mario e Iris ya nos han inmerso mucho en el tema, ¿no? Bueno, durante los años 80 y 2000, el Perú vivió el periodo de violencia política más intenso y prolongado de toda su historia republicana, de acuerdo al informe final de la CBR. Y bueno, esta violencia atravesó todas las esferas de la vida social. Sin embargo, es difícil encontrar un escenario institucional en el que la batalla cotidiana haya sido tan intenso como en el de la educación. Esto se debe a que Sendero Luminoso inicia sus acciones armadas con un grupo de docentes y estudiantes universitarios, ¿no? Y maestros de escuela. Y como consecuencia, los docentes fueron estigmatizados como terroristas, fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas y también por Sendero Luminoso, y así es que vivieron en un contexto de miedo y silencio sistemático. Ay,
Voy a poner esto, ya, perfecto, ahora sí ya puedo ver mi PPT. Y bueno, luego de la transición democrática, ¿no? En este marco del Acuerdo Nacional y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la educación va a ser seleccionada para transmitir la memoria histórica de este periodo. Así es que se llega a oficializar la enseñanza de la violencia política, específicamente en los cursos de formación ciudadana e historia en quinto secundaria, ¿no? Ahora es importante mencionar que estos documentos, o sea, el currículo y los libros, no son un producto imparcial, ¿no? Sino el resultado de luchas por la memoria, que era lo que, por ejemplo, Mario estaba mencionando. Y así es que el tratamiento de la historia reciente en la escuela no puede reducirse a decisiones político-educativas, sino que se debe examinar qué está ocurriendo con los docentes y sus prácticas pedagógicas, ¿no? Y así investigaciones como las de Francesco Uccelli y también las de Augusta Bay han dado cuenta desde un enfoque antropológico y también desde la historia, los temores, ¿no?, de enseñar este tema, y yo desde un enfoque de la sociología, ¿no?, y más etnográfico en el aula, tuve como objetivo el poder identificar y analizar la manera en que los docentes de historia y formación ciudadana están enseñando este periodo de violencia política en un colegio público emblemático de Lima. A su vez también quería identificar y analizar qué tipo de desempeño profesional estaba guiando su práctica docente al momento de enseñar este periodo. Y también conocer cuáles eran los relatos sobre la violencia política que se estaban transmitiendo en el aula y cómo se relacionaban con las memorias sociales en pugna en el espacio público. Y bueno, para ello yo me aproximé desde tres marcos teóricos, ¿no? Primero la sociología de la experiencia escolar, de Dubé y Martuchelli, que señala que el docente es un sujeto que experimenta su profesión, es decir, que es un agente y no alguien que simplemente ha interiorizado un rol. En ese sentido, los contenidos que él o ella va a transmitir no van a ser directos ni acríticos, sino que va a haber una apropiación y reinterpretación de los mismos en base a sus propias experiencias. Luego también me posicioné desde la memoria e historia para entender que en la escuela conviven diversas memorias sobre este periodo de violencia política que se encuentran en un estado latente de tensiones y negociaciones, ¿no?, que también estaba mencionando Mario, y que por ello mismo es necesario articularlas con la historiografía y que puede brindar a la enseñanza de la historia reciente, ¿no?, desde la conciencia histórica y el pensamiento histórico. Y también hice una revisión bibliográfica sobre los tipos de desempeño profesional, ¿no? Conocer si era un docente más bien técnico, práctico artesanal, academicista, intuitivo, o más bien era alguien reflexivo y crítico, ¿no? Y en cuanto a la metodología, esto se dio desde una perspectiva cualitativa, específicamente desde los estudios de caso, porque yo no quería buscar generalizar, ¿no?, sino que quería ver en profundidad qué estaba pasando con estos docentes. Y así fue que tuve criterios de selección, por ejemplo, tenían que ser docentes con más de 20 años de experiencia profesional, que hayan vivido directamente los 20 años de la violencia política, y también que hayan trabajado en un colegio público emblemático. ¿Por qué? Porque estos por lo general han estado activos durante los 20 años de la violencia política, y además, por ser jornada escolar completa, se esperaría que hayan recibido capacitaciones, monitoreo, materiales, etcétera, sobre el tema, ¿no? Ahora, las herramientas para recojo de información fueron tres. Primero hice una observación tanto dentro como fuera del aula. En el 2016 yo tuve una primera aproximación con los y las docentes, y en el año 2017 ya entré al aula, ¿no?, luego de un proceso de ganarme su confianza, y específicamente estuve 4 meses ahí, ¿no?, de septiembre hasta diciembre, porque la idea era no decirles, quiero que me enseñes cómo tú estás transmitiendo el tema en el aula, sino quería llegar de la forma más natural posible, entre comillas, ¿no? Y luego también hice entrevistas a profundidad a los 4 docentes, desde un enfoque de trayectorias de vida. Por lo tanto, esas entrevistas duraron aproximadamente 5 horas. También entrevisté a las autoridades del colegio, y finalmente hice una revisión de documentos tanto del MINEDU como de la institución educativa y de los propios docentes, ¿no? Ahora sí quisiera pasar a los hallazgos en el aula. La investigación en verdad fue larga, pero me gustaría centrarme específicamente en lo que ocurrió en el aula. Yo siempre, antes de iniciar, ¿no?, mostrando qué ocurre en el aula, me gusta siempre hablar de quiénes son estos docentes a quienes yo entrevisté, ¿no?, y con quienes estuve en el aula, pero creo que por un tema de tiempo esta vez me voy a saltear un poquito, ¿no?, pero son docentes mayores que no han recibido capacitaciones en el tema, que inicialmente estudiaron en una universidad, sea pública o privada, y eran de izquierda, ¿no?, pero
sus vivencias, como por ejemplo en Glenda, que uno de sus estudiantes murió a manos de Sendero Luminoso, es que se vuelve fujimorista, como ella menciona. Ana, más bien, ella primero había estudiado agronomía, y en ese contexto es que ella ve que los docentes de zonas rurales tenían mucho temor de enseñar, y por eso decide más bien ser ella quien ahora va a ser docente, ¿no? Y más bien miró otro tipo de situaciones. Y Juan, que estudió en la Cantuta, por ejemplo, ¿no? Él también era de izquierda, pero luego de haber trabajado en escuelas rurales se dio cuenta del abandono del Estado y decidió más bien ser fujimorista. Y Sol, es muy interesante su caso, porque ella estudió en una universidad privada de Lima, pero cuando comenzó a ser docente, estuvo en un colegio vigilado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces todas estas historias y experiencias van a marcar mucho lo que ocurre en el aula. Y ahora sí, primero me gustaría contarles cómo es que se introduce el tema en el aula. Por ejemplo, en Formación Ciudadana tenemos que Juan, él comienza pidiéndole a sus estudiantes que lean el texto que está en el libro oficial de Ciudadanía, Los frutos amargos de la guerra, ¿no? Entonces, luego de ello, él les pregunta a sus estudiantes, ¿no? ¿Qué les han contado sus padres sobre este periodo, ¿no? ¿Qué han vivido? Y esto hace que los estudiantes se muestren participativos. En cambio, Sol, ella no inicia con un texto, sino que inicia mostrando la planificación de sesión de aprendizaje. Ante ello se da cuenta que los estudiantes no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces recurre más bien a la estrategia de la memoria, ¿no? Preguntar qué han vivido sus padres o sus abuelos durante ese periodo, ¿no? Y esa estrategia funciona mucho mejor. Luego en historia, más bien el periodo se trabaja dentro de cada gobierno presidencial, ¿no? Por ejemplo, Glenda, que es esta docente mayor, ella no utiliza el libro oficial de historia porque menciona que no le permite dar clases, entonces ella más bien utiliza un texto de un colegio privado, donde enseña a su hermana. Y como vemos en la imagen, ¿no? Dentro de cada gobierno presidencial se trabaja el tema del terrorismo, como le llama el libro. Y cuando se le pregunta, ¿no? ¿Por qué hace esto? Ella menciona, no siempre uso la programación, si pongo ese tiempo ya no enseñaría nada, solamente el título, yo lo hago a mi criterio, así me llame la atención, digan lo que me digan, así me vengan a monitorear, yo enseño de acuerdo a mi conciencia, ¿no? Ahora pasamos a ver cómo se nombra este periodo en el aula. El término terrorismo se utiliza principalmente para explicaciones orales y principalmente se dan interacciones dentro del aula entre docentes y estudiantes. Y más bien el término de violencia política o crisis de violencia se da en explicaciones escritas, por ejemplo en la pizarra como se muestra en la fotografía, y esto con el objetivo de poder evidenciar que se están empleando los materiales oficiales, en este caso los libros, ¿no? Y las sesiones de aprendizaje. Y más bien el término conflicto armado interno no se emplea, y cuando se le pregunta, ¿no? A los docentes por qué ocurre esto, bueno, ellos mencionan, eso fue hecho por académicos de la Católica, o sea, nuestra universidad, y para mí, no logro identificar, ahora sí. Para mí es un término que se usa más en esos espacios, ¿no? Eso es súper interesante también. Luego, las causas que generaron la violencia. Estas no se encuentran desarrolladas en los libros de formación ciudadana e historia que yo revisé en el año 2017, ¿no? Frente a ello, los y las docentes más bien brindan explicaciones monocausales y confunden las causas con el primer acontecimiento que marca el inicio del periodo, que es que Sendero quema las ánforas en Chachi, ¿no? Es que de esta manera es que se omite la complejidad de los aspectos estructurales y coyunturales a nivel nacional, regional y local. Y sí es necesario recalcar que sí hay algunos casos en los que se intenta dar una explicación mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, Juan quería explicarle a sus estudiantes que las ideas comunistas que llegaron de la Unión Soviética a Perú influyeron, pero como tenía mucho temor y no contaba con materiales de apoyo, prefirió mencionarlo de manera general, ¿no? Ahora, los actores más resaltantes del periodo son tres: los grupos terroristas, como le llaman, las Fuerzas Armadas y los gobiernos presidenciales, ¿no? Los presidentes de ese turno. Respecto a los grupos terroristas, tenemos dos, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA. En Formación Ciudadana es donde se brinda más información sobre Sendero Luminoso, y específicamente se da datos sobre el líder, ¿no? Abimael Guzmán. Y en la sesión de ciudadanía pasa algo súper interesante, sobre todo en la clase de Sol, que es que uno de los estudiantes trae a colación el debate del mausoleo, ¿no? De si los familiares de los terroristas deberían o no tener un espacio
para enterrar a sus muertos, ¿no? Que era un debate que se estaba dando mucho en ese año. Y la docente da su opinión, ¿no? Dice, claro, todos deberían tener un espacio para enterrar a sus muertos, pero como ve que los estudiantes quieren participar, se siente desbordada y más bien cambia de tema, ¿no? Eso también es súper interesante. Y respecto al MRTA, en Formación Ciudadana se trabaja sobre todo lo que es el hecho más emblemático, que es la Embajada de Japón, ¿no? Y en historia, más bien, se da una diferenciación por intensidad y área geográfica desde la percepción de los docentes, ¿no? Por ejemplo, se menciona que Sendero Luminoso fue quien causó más daños y muertes a nivel nacional, mientras que el MRTA se da solamente en Lima. Ahora, Ana, que sí emplea el libro de historia, ella intenta articular un poco al MRTA con el narcotráfico y la selva. Ahora pasamos a ver las Fuerzas Armadas, cómo la trabajan en el aula. Aquí hay versiones encontradas, ¿no? Por un lado están los docentes que consideran que se cometió excesos y una de las docentes que considera que se violaron derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, Glenda menciona, ¿cuántos héroes de la patria han quedado mutilados? Se les responsabiliza de muerte solo por el hecho de haber llevado el uniforme. Mientras que Ana, más bien, ¿no? Ella dice, yo pienso que de ambas partes ha habido una criminalidad, abusos sexuales a mujeres quechohablantes. ¿Quién ha hecho estos abusos? No fueron los terroristas, fue el ejército. Yo recuerdo los niños abandonados por los hinchas, ¿no? Y en el aula ella menciona, en el gobierno de Belaúnde, la estrategia de los militares no detuvo la violencia, al contrario la incrementó porque ellos también violaron derechos humanos. Ahora, en los gobiernos presidenciales, en el gobierno de Belaúnde, se menciona brevemente que ahí se inició la violencia política, ¿no? En el gobierno de Alan García, más bien, se habla mucho más sobre la crisis económica, y por ejemplo, Sol les cuenta a sus estudiantes sobre su experiencia con los toques de queda. Y en el gobierno de Fujimori, todos los docentes mencionan que él acabó con el terrorismo, ¿no? Versión que también es avalada por la institución educativa, como se muestra en este mural, que estaba en el colegio y que lo habían elaborado los estudiantes. Y finalmente, sobre la Comisión de la Verdad, Reconciliación y su informe final, hay mucha desinformación del contenido y también dudas metodológicas debido a que sus experiencias personales no se ven reflejadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Juan que nos dice, la conozco, tengo mis dudas, ¿no? En el 99 yo fui a trabajar lejos de Huancavelica, había un señor que apoyaba el terrorismo y cuando se fue el terrorismo apoyó a los militares. Entonces, cuando llegó la CBR, él dijo que fue agraviado. Yo no puedo decir que la CBR ha sido muy estricta. La verdad es que me indigna. Estaba dirigida políticamente por Toledo, quisieron dañar a Fujimori. Entonces vemos también cómo esto choca con su tendencia política. De forma general, ¿no? El informe final lastimosamente no es un material de apoyo porque consideran que tiene un lenguaje poco amigable. Y bueno, ahora sí pasamos a las conclusiones. Respecto a la enseñanza de este periodo, bueno, en general, ¿no? Los 4 docentes analizados enseñan este periodo a través de la apropiación y reinterpretación de los documentos oficiales del Minedu. Es decir, esta no es una enseñanza ni lineal ni acrítica, sino en la que más bien van a intervenir sus propias concepciones disciplinares de las ciencias sociales, sus experiencias de vida durante esos años, la cultura escolar e incluso las disputas por la memoria en la esfera pública, ¿no? Las observaciones demuestran que la enseñanza de este tema, sus creencias y opiniones siempre van a estar presentes, y que el manual de texto sí va a dar una pauta en su desempeño de clase. Sin embargo, esto no va a evitar que se posicionen desde víctimas, sobrevivientes o espectadores, ¿no? Por eso yo vi, yo me acuerdo, yo pienso. Entonces eso se debe a que están enseñando un tema no solamente de historia, sino de historia reciente, ¿no? Ahora sí es importante mencionar que esto no anula que los 4 docentes intenten enseñar el tema con excesivo cuidado y tengan temor también de hacerlo. Ahora, respecto al desempeño profesional, si bien en esta exposición no se ahondó mucho en esto, sí me gustaría mencionar de forma general que en la mayoría de los casos los docentes emplean los dispositivos oficiales para guiar sus clases en determinados momentos. Sin embargo, no se hace de manera pedagógica, sino más bien técnica, es decir, como una práctica automatizada que no necesariamente va a desarrollar competencias y más bien se va a dar un desarrollo práctico artesanal. Es decir, los docentes aprenden a enseñar el tema desde la misma práctica, ¿no? En la misma práctica, debido a la falta de dispositivos pensados para enseñar la historia reciente.
por ejemplo, lo que pasó con Sol y el caso del mausoleo, ¿no? Que no supo cómo abordarlo. Ahora, respecto a los relatos sobre el periodo, la gran mayoría de estos relatos que transmiten en el aula no se encuentran plasmados en los libros escolares, sino que más bien son sus propias memorias y las públicas las que van a moldear el contenido que se transmite en el aula. Sobre las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la violencia, los 4 docentes confunden las causas con el primer acontecimiento que marca el inicio del periodo. Y ya que así también está plasmado en los libros, ¿no? Porque ahí nos trabaja a profundidad las causas, y creo que ustedes como docentes saben la importancia de las causas en la historia, ¿no? Sobre las Fuerzas Armadas, los relatos más bien se vinculan con esta memoria de los militares que se plasma en su libro En honor a la verdad, ¿no? Que mencionan que no violaron derechos humanos, sino que cometieron excesos. Sobre los relatos de los gobiernos presidenciales, ¿no? Esto se va a dar más de acuerdo a las experiencias de cada docente, y los actores principales de los relatos son 2, ¿no? Nos damos cuenta que son 2, Sendero Luminoso y Fujimori. El primero inició las acciones de la violencia y el segundo las termina. Y lastimosamente la versión de la CBR no ha logrado ser parte de las narrativas de los docentes al momento de enseñar este periodo en las aulas. Y hasta aquí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias. Y qué bien puesto el nombre, ¿no? Entre el currículo oficial y la memoria que cada uno tiene de esta etapa, ¿no? Y algunos que todavía la están viviendo y experimentando en todo este conflicto. Muchas gracias también por tu valentía. A los 3 por la valentía que han tenido en abordar, ¿no? este tema. 6 y 14, creo que ya nos hemos pasado el tiempo, era hasta las 6, pero yo quisiera en este último minuto, si ustedes pudieran colocar los participantes, ¿no? Poder colocar ahí algún comentario, poniendo de quién es la investigación, o un comentario a los 3, o una pregunta, para que les quede a ellos, a lo mejor en este espíritu investigador, les abre alguna idea cómo poder continuar por ahí. ¿Ya? Por favor. Sí. Allá. Joel Edison dice excelente ponencia, Brenda Bastidas, interesante ponencia, ¿no? No sé quién más quisiera participar. Felicitaciones a los 3 sobre un tema tan importante y sobre todo que es de suma importancia para el nivel educativo. Compartirán las diapositivas, voy a hacer la consulta. Esta investigación, ¿cómo se podría realizar en un contexto de pandemia? ¿Cuál sería la intervención concreta que se viene aplicando en las comunidades, ¿no? Excelente los 3, felicitaciones a los 3. Gracias por su ponencia. Bien, amigos. Muchísimas gracias por este compartir, por su esfuerzo. Debo de cerrar para ir ya a otro panel, el panel 14. Que siga esa vena investigadora y esa valentía y ese amor por el país. Gracias a cada uno. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós, Nos adiós. vemos. Adiós. Chao. Gracias.